Hoy nos acompaña el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kubel. ¿Cómo está, Andrés? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Álvaro, gracias por la invitación. ¿Cómo se reciben estas críticas de Kast a la gestión del gobierno? Él dice nos van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil y vemos cómo estos días incluso tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante 4 años. Mira, yo creo que es la tónica que venía teniendo Kast durante la campaña, que habíamos tenido un paréntesis de algunas semanas, pero que ahora retoma, y creo que probablemente sea la retórica que utilice durante al menos sus primeros meses, de tratar de culpar al gobierno anterior, de culpar al empedrado, porque creo que las expectativas que generó en su campaña van a ser difícilmente cumplidas rápidamente. Y los datos contrastan totalmente con lo que dice José Antonio Kast. Bueno, justamente se hablaba en la noticia anterior de la CACEN, como muestra cómo la pobreza se ha ido disminuyendo, pero también particularmente la disminución, o sea, respecto a la situación fiscal. Podemos ver cómo la deuda pública ha aumentado menos en este periodo que en todos los periodos anteriores y sin duda la situación fiscal es estrecha, eso se sabe, y los países post-pandemia enfrentan situaciones fiscales estrechas, pero decir que nos van a entregar como si hubiese una responsabilidad o una culpa de este gobierno, creo que es una crítica equivocada de José Antonio Kast. ¿Cuánto se enreda el traspaso del mando, esta transición, digamos, que había tratado de ser armoniosa? Yo no creo que se enrede, yo creo que van por carriles distintos. Siempre es importante que la transición en cuanto a todo el traspaso administrativo, todo el traspaso de información se haga de manera correcta, se haga de manera limpia, y en eso el gobierno del presidente Boric no tiene dudas. Si lo que queremos es que Chile esté mejor, que al siguiente gobierno le vaya bien, y para eso todo el traspaso tiene que hacerse de manera limpia, más allá de las críticas que se puedan hacer en la esfera pública. La postura de Kast es la situación venezolana, que además le valió críticas del presidente cuando habló de aquellos que son serviles, ¿no?, con Trump. Es que vemos cómo Kast celebra esta invasión de Estados Unidos y genera preocupación por la posición geopolítica que vaya a tomar Chile con Kast en la presidencia, porque Trump y Estados Unidos, a través de esos distintos personeros de gobierno, han sido claros en cuál es su intención, han sido claros en que la intervención militar en Venezuela dice relación con el petróleo y el control de los recursos naturales, también que tiene que ver con el control geopolítico sobre América Latina, y por lo tanto que no haya una nota de preocupación del futuro presidente de nuestro país en torno a aquella posición de Estados Unidos nos parece preocupante, porque la defensa del derecho internacional no es algo abstracto, es algo que permite que no se imponga la ley del más fuerte, y si eso se relativiza o si no es defendido por nuestras futuras autoridades, creo que también Chile está en riesgo. ¿En qué sentido genera preocupación? Genera preocupación en el sentido de que, como decía, el derecho internacional, que sin duda tiene que ser siempre discutido, mejorado, porque no entrega siempre las respuestas oportunas que se requieren, pero son la forma en que el mundo se ha puesto de acuerdo para que no se imponga la ley del más fuerte. Y Estados Unidos ha sido claro en decir que parece que eso no le importa y que aquellos que vayan contra sus intereses van a sufrir las consecuencias imponiéndose la ley del más fuerte. Y cuando se impone la ley del más fuerte, los que pierden son los más débiles. Y por lo tanto eso es tremendamente preocupante, que no se siga una línea como la ha seguido la política internacional de Estado en Chile con distintos estadistas, que es de respeto irrestricto al derecho internacional, defensa de la democracia, defensa de los derechos humanos, y que eso se relativice y que el futuro presidente Kast mire solo la caída de Maduro, que sin duda es una buena noticia que el dictador Maduro caiga. Pero ahí la intención de Estados Unidos no es aquella, y el problema geopolítico que va a tener que enfrentar Kast es Estados Unidos tratando de tener un control exclusivo sobre América Latina. ¿Hay una preocupación especial por el manejo de relaciones internacionales que pudiese tener el futuro gobierno, más allá de otras áreas, social, económica? ¿Existe una preocupación especial por lo que vaya a pasar en materia internacional? Hoy día hay falta de claridad de lo que vaya a pasar en materia internacional. Sin duda vivimos un escenario internacional geopolítico muy tenso, que va a ser muy demandante, y hoy día desde el futuro presidente Kast, desde el Partido Republicano, en sus distintas intervenciones, no han sido capaces de dar luces de cómo se van a conducir en ese escenario. Y cada vez que se habla de la situación de la invasión de Estados Unidos en Venezuela, solo ponen el foco en Venezuela, en la caída de Maduro, tratan de decir que la izquierda está defendiendo a Maduro y llevando la discusión a donde no está. Si desde este sector, el mismo presidente Boric, el Frente Amplio, hemos condenado hace mucho tiempo la dictadura en Venezuela. Y no es esa la discusión cuando nos preocupa el intervencionismo de Estados Unidos, cuando nos preocupa esa suerte de retorno del imperialismo, pero sin tapujos, en donde
es Donald Trump el que dice que no pueden negociar casi con otros países los recursos naturales, o el vocero de la Casa Blanca diciendo no podemos permitir que en nuestro patio trasero nuestros vecinos del patio trasero negocien los recursos naturales con nuestros adversarios y no con nosotros. Por lo tanto, lo que quieren es imponer por la fuerza una relación prioritaria con ellos. Sí, Eso me parece que como un país soberano y los gobiernos que defienden la soberanía tienen que decir que no lo vamos a aceptar y que vamos a mantener nuestra posición de buscar el mejor interés para Chile y no supeditarnos a un interés de una potencia extranjera. Lo traigo de vuelta a lo que está pasando con la oposición y este reordenamiento de cara al 11 de marzo. ¿De qué tipo de oposición se va a hacer? ¿Con cuántas oposiciones va a haber? ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? Sé que ha habido reuniones esta semana. Se ha preguntado mucho de aquello, ha estado en la discusión. Yo creo que primero creo que va a haber una oposición por parte del Partido de la Gente, que a veces ya se sale un poco del análisis y que fue la gran sorpresa electoral y que creo que ya se han definido como un partido de oposición. Hay que ver cómo ejercen ellos la oposición siendo un partido relativamente nuevo, a pesar de que la vez pasada también eligieron parlamentarios, pero rápidamente se fueron a otros partidos. Y en cuanto a lo que involucra al Frente Amplio y a nuestra coalición, a nuestro bloque, nosotros creemos que es importante mantener canales de coordinación permanente siendo oposición, que podamos tener lecturas respecto a la coyuntura comunes, que podamos tener esos espacios de conversación, porque sin duda lo que esperan los chilenos es una oposición que sea propositiva, que sea constructiva, pero que también sepa defender aquellos avances que están en riesgo, aquellas cosas en donde pueden haber retrocesos, aquellos derechos sociales que se han conquistado y que peligran con el recorte de 6.000 millones de dólares. Y por lo tanto, para ello, y teniendo tantas cosas en común que se plasmaron en un programa presidencial común, creo que tenemos muchos más incentivos para trabajar en conjunto que para buscar pequeñas diferencias entre nosotros. ¿Será una oposición dura? Es que el carácter de la oposición, la palabra oposición, es en oposición a algo, por lo tanto depende del carácter del gobierno. Yo no te puedo decir la oposición va a ser de la forma A, B o C si no sé cómo va a ser el gobierno. Y me parece que ha habido más preguntas por el carácter de la oposición que por el carácter del gobierno. Si el gobierno, el futuro gobierno por supuesto, cumple con lo que fue el último tramo de la campaña de José Antonio Kast y modera lo que fue diciendo que no va a recortar gasto social, que no va a tocar la reforma de pensiones, seguro que ahí vamos a contribuir y vamos a estar disponibles también para hacer una oposición propositiva en donde podamos proponer qué es lo que creemos mejor para el país y que lo podamos discutir democráticamente y abiertamente. Pero si hay retrocesos en derechos sociales, si hay un recorte en beneficios sociales que afecten a la mayoría de los chilenos, si hay una política internacional servil a intereses de otros países y no a la soberanía propia de nuestro país, seguro que vamos a hacer una oposición implacable en la defensa de los chilenos. Hay un texto de análisis del Frente Amplio por estos días, se ha conocido, y hay algunas frases que han dejado comentarios, ¿no? Este gobierno, dice el texto, deja un legado de apuntalamiento de políticas transformadoras, royalty minero, copago cero, que no habrían ocurrido con un gobierno de derecha, pero probablemente tampoco con uno progresista no liderado por el Frente Amplio. Mira, esas son lecturas de un libro que salió del Frente Amplio con distintas lecturas y creo que desde el Frente Amplio quisimos impulsar eso. Nosotros, por ejemplo, en términos de derechos sociales, en términos del copago cero, hemos peleado por la universalidad de los derechos sociales y la salud que no haga diferencia entre ricos y pobres. También se avanzó en la atención primaria de salud universal. Y creo que ahí sí había una diferencia con políticas anteriores que tendían más a la focalización del gasto en ciertos derechos sociales. Y sí es una diferencia, creo que es una diferencia legítima y probablemente otros gobiernos progresistas con otros partidos a la cabeza hubiesen impulsado otras cosas que nosotros no, y eso está bien, es parte de la política y es parte de ser partidos distintos. No quiere decir que uno sea mejor que otro, sino que cada uno de los partidos tiene sus énfasis y quien llega a la presidencia sin duda los impulsa. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Tele 13 Noche. No, muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien, muy buenas noches. Buenas noches.